54. El respeto al cuerpo según San Pablo. 28 de enero del 81 al 1 de febrero del 81. Escribe San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses: Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa mantener su propio cuerpo en santidad y respeto, y no con afecto libidinoso como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Y después de algunos versículos continúa: que no os llamó Dios a la impureza, sino a la santidad, y por tanto, quien estos preceptos desprecia no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo. Tesalonicenses 4, del 7 al 8. A estas frases del apóstol hicimos referencia durante nuestro encuentro del pasado 14 de enero, y sin embargo, hoy volvemos sobre ellas, porque son particularmente importantes para el tema de nuestras meditaciones. La pureza de la que Pablo habla en la primera carta a los tesalonicenses 4, del 3 al 5 y del 7 al 8, se manifiesta en el hecho de que el hombre sepa mantener el propio cuerpo en santidad y respeto y no con un afecto libidinoso. En esta formulación, cada palabra tiene un significado particular y por lo tanto merece un comentario adecuado. En primer lugar, la pureza es una capacidad, o sea, que en el lenguaje tradicional de la antropología y de la ética, una actitud, y en este sentido es virtud. Si esta capacidad, es decir, virtud, lleva a abstenerse de la impureza, esto sucede porque el hombre que la posee sabe mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, y no con un afecto libidinoso. Se trata aquí de una capacidad práctica que hace al hombre apto para actuar de un modo determinado y al mismo tiempo para no actuar de un modo contrario. La pureza, para ser esta capacidad o actitud, obviamente debe estar arraigada en la voluntad y en el fundamento mismo del querer y del actuar consciente del hombre. Santo Tomás de Aquino, en su doctrina sobre las virtudes, ve de un modo más aún directo el objeto de la pureza en la facultad del deseo sensible, al que él llama appetitus concupiscibilis. Precisamente esta facultad debe ser particularmente dominada y ordenada y hecha capaz de actuar de modo conforme a la virtud, a fin de que la pureza pueda atribuírsele al hombre. Según esta concepción, la pureza consiste ante todo en contener los impulsos del deseo sensible que tiene como objeto lo que el hombre es en corporal y sexual, porque la pureza es una variante de la virtud de la templanza. El texto de la primera carta a los tesalonicenses 4, del 3 al 5, demuestra que la virtud de la pureza en la concepción de Pablo consiste también en el dominio y en la superación de las pasiones libidinosas. Y esto quiere decir que pertenece necesariamente a su naturaleza, la capacidad de contener los impulsos del deseo sensible, es decir, la virtud de la templanza, pero a la vez el mismo texto paulino dirige nuestra atención hacia otra función de la virtud de la pureza, hacia otra dimensión suya, podría decirse, más positiva que negativa. La finalidad, pues, de la pureza que el autor de la carta parece poner de relieve y sobre todo es no sólo y no tanto la abstención de la impureza y de lo que a ella conduce y por lo tanto la abstención de las pasiones libidinosas, sino al mismo tiempo el mantenimiento del propio cuerpo e indirectamente también del de los otros con la santidad y el respeto. Estas dos funciones, que son la abstención y el mantenimiento, están estrechamente ligadas y son recíprocamente dependientes, porque en efecto no se puede mantener el cuerpo con santidad y respeto si falta esa abstención de la impureza y de lo que a ella conduce. En consecuencia, se puede admitir que el mantenimiento del cuerpo propio e indirectamente también el de los demás en la santidad y el respeto confiere un adecuado significado y valor a esa abstención. Está de suyo, así requiere la superposición y la superación de algo que hay en el hombre y que nace espontáneamente en él como una inclinación y como un atractivo y también como un valor que actúa sobre todo y en el ámbito de los sentidos, pero muy frecuentemente no sin las repercusiones sobre estas dimensiones de la subjetividad humana y particularmente sobre la dimensión que es afectivo-emotiva. Considerando todo esto, parece que la imagen paulina de la virtud de la pureza como imagen que emerge de la confrontación tan elocuente de la función de la abstención, y esto es de la templanza,
con la del mantenimiento del cuerpo con la santidad y el respeto, es profundamente justa, completa y adecuada, y quizás debemos esta plenitud no a otra cosa, sino al hecho de que Pablo considera la pureza no sólo como una capacidad, que eso es una actitud, de las facultades subjetivas del hombre, sino que al mismo tiempo la considera como una manifestación concreta de la vida según el Espíritu Santo, en la cual la capacidad humana está interiormente fecundada y enriquecida, por lo que Pablo en la carta a los Gálatas 5:22 la llama fruto del Espíritu, y quiere decir fruto del Espíritu Santo. El respeto que nace en el hombre hacia todo lo que es corpóreo y sexual, tanto en sí como en todos los hombres como varón y mujer, se manifiesta como la fuerza más esencial para mantener el cuerpo en santidad, y para comprender la doctrina paulina sobre la pureza es necesario entrar a fondo en el significado del término respeto, entendido aquí obviamente como la fuerza de carácter espiritual, y precisamente esta fuerza interior es la que confiere la plena dimensión a la pureza como virtud, es decir, como la capacidad de actuar en todo ese campo en el que el hombre descubre en su interior mismo los múltiples impulsos de las pasiones libidinosas, y a veces por varios motivos se rinde a ellos. Para entender mejor el pensamiento del autor de la primera carta a los tesalonicenses, es oportuno tener presente además otro texto que encontramos en la primera carta de los Corintios. Pablo expone allí su gran doctrina eclesiológica, según la cual la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y aprovecha la ocasión para formular la argumentación siguiente acerca del cuerpo humano. Dios ha dispuesto a los miembros en el cuerpo, y cada uno de ellos los ha dispuesto como ha querido. Primera de Corintios 12-18. Y más adelante, aún hay más. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a los que parecen más viles los rodeamos de mayor honor, y a los que tenemos por indecentes los tratamos con mayor decencia, mientras que los que de suyo son decentes no necesitan de más. Ahora bien, Dios dispuso el cuerpo dándole mayor decencia al que carecía de ella, a fin de que no hubiera escisiones en el cuerpo. Antes todos los miembros se preocupen por igual unos de los otros. Misma escritura, misma lectura, Primera de Corintios 12, del 22 al 25. Dice ibidem. Recuerden que ibidem se refiere a la misma lectura mencionada anteriormente, porque en lo sucesivo mencionaré exactamente ibidem y deberán recordar a qué se refería. Aunque el tema propio del texto en cuestión sea la teología de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, sin embargo, en torno a este pasaje se puede decir que Pablo, mediante su gran analogía eclesiológica, que se repite en otras cartas y que vamos a tomar a su tiempo, contribuye a la vez a profundizar en la teología del cuerpo, mientras en la primera carta a los tesalonicenses escribe acerca del mantenimiento del cuerpo en santidad y respeto. En el pasaje que acabamos de citar de la primera carta a los Corintios, quiere mostrar a este cuerpo humano precisamente como digno de respeto, y se podría decir también que quiere enseñar a los destinatarios de su carta la justa concepción del cuerpo humano. Por eso, esta descripción paulina del cuerpo humano en la primera carta a los Corintios parece estar estrechamente ligada a las recomendaciones de la primera carta a los tesalonicenses. Que cada uno sepa mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. Primera de los Tesalonicenses 4:4. Y esto es un hilo importante y quizás el esencial de la doctrina paulina sobre la pureza.